Buenas tardes. Quiero aprovechar esta oportunidad que tengo de hacer algunas reflexiones para compartirlos con las personas a quien conozco y con los amigos que he obtenido a través de los medios sociales. Y me refiero al tema económico venezolano, que es crucial, que es demasiado importante como para no analizarlo e intentar orientar a la población sobre lo que sucede. Todas estas medidas que ha tomado el gobierno de Chávez en primer lugar y luego el gobierno de Maduro y más recientemente estas de orden monetario son medidas que no atacan el problema de fondo de la causa de la inflación y más bien se destinan a intentar paliar o resolver algunas de las consecuencias de la existencia de inflación en Venezuela. Por más que se intente borrar los efectos de la inflación, no jamás se podrán, porque es un proceso ininterrumpido de subida de los precios que con el tiempo que pasa tiene más aceleración porque las causas se profundizan cada vez más. ¿Cuál es la verdadera causa de la inflación en Venezuela? La verdadera causa es la existencia de un inmenso déficit fiscal. Algunos piensan que es una porción más allá del 35% del PIB, pero que en todo caso significa de que el gobierno no tiene recursos como financiar los gastos del gobierno, el presupuesto. Ya el ingreso petrolero expresado en dólares, cambiados a bolívares, a la tasa que sea, no es suficiente para cubrir esos gastos. Y si a eso se le agrega que PDVSA también es deficitaria porque PDVSA gasta más de lo que le ingresa, así como a todas las empresas del Estado, el gobierno no le queda más recursos que enfrentar este déficit poniendo al Banco Central a emitir dinero sin que ese dinero sea generado por una actividad económica productiva. En general, cuando uno produce algo, un producto o un bien o un servicio, cuando uno le pone trabajo, materia prima, costos de energía, lo que sea, pues uno le va agregando valor y va generando dinero en la medida en que se va manufacturando ese producto hasta que sale al mercado. Eso no existe en Venezuela. En Venezuela lo que existe es un banco central que, incumpliendo todas sus obligaciones y todas las funciones que le son atribuidas por la ley, se ocupa de financiar al gobierno por la emisión de dinero que se le denomina inorgánico precisamente por no tener ningún tipo de respaldo. Ese dinero va a los bancos, pagan sueldos, etc., pero por supuesto genera una demanda muy superior a la oferta de bienes que el país tiene. Y esa es la causa fundamental de la inflación. Hay un enorme desequilibrio entre la cantidad de dinero que va a la economía, que va por la vía de la circulación monetaria, y la oferta de bienes y servicios que son capaces de comprar esos bolívares. Como hay muchos más bolívares que oferta, pues por supuesto los precios ascienden aceleradamente. En Venezuela se da la circunstancia de que todos los días hemos llegado a tal grado de desequilibrio que todos los días los precios se aceleran, de manera que si ayer crecieron en 3%, hoy es posible que crezcan en 3,5%, mañana en 8% y así va, hasta llegar a esa cifra descomunal que se comenta por allí de que la tasa de inflación en Venezuela va a ser del orden de 1.000.000%. O sea, algo nunca visto en ninguna parte del mundo, salvo en nuestro querido país. De modo que todas estas medidas de eliminar ceros, lo que pretenden hacer es una cosmética para mejorar el sistema de pagos, que por supuesto
comprar una pasta de dientes que cuesta 2,5 millones de bolívares es un problema muy serio, porque hay que tener billetes de baja denominación que sumen 2,5 millones de bolívares en vez de tener un billete de 1 millón. Entonces lo que está haciendo el gobierno es simplemente eliminando ceros para facilitar los medios de pago e intentando engañar a la población, como así lo hizo Chávez en el año 2007 cuando creó el Bolívar Fuerte. En realidad no se han logrado corregir las causas estructurales de los desequilibrios económicos en Venezuela, y mientras ello no ocurra, pues la economía venezolana estará sujeta a estos enormes desequilibrios de inflación que tienen un efecto pernicioso en la conducta de la población. La inflación corrompe a la gente en todos los sentidos, en el sentido del trabajo, en el sentido del ahorro, en el sentido de crear escepticismo a la gente. Entonces nosotros vivimos en un ambiente de pueblo escéptica, y el venezolano de hoy se ocupa de resolver el problema de hoy, y ya el de mañana veremos cómo hacemos para hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que cambiar las políticas económicas del país, sin lugar a dudas. Ese cambio de políticas económicas se le ha dado la denominación de ajuste, porque significa ajustar, significa cambiar, corregir, y eso es lo que hay que hacer en Venezuela. Pero hacer eso implica unos cambios muy importantes en la mentalidad de la población para que acepte esos ajustes en su medida tal y como son y esperar sus resultados. Si nosotros emprendemos una política de ajustes económicos ahora, es muy posible que el mes que viene no tengamos los resultados positivos, todo lo que esperamos, que los problemas de prosperidad estén resueltos. Pero lo que estoy sí seguro es que las cosas van a ir mejorando progresivamente. Poco a poco va observando las personas la mejora, sobre todo cuando tenemos una política de ajuste. El primer objetivo es abatir la inflación. Mientras abatamos la inflación en el menor periodo posible, lo más seguro es que estemos en una condición mejor. Pero desde luego, situaciones como las que existen en el empleo no serán resueltas en el mediano plazo hasta que no se produzca una tasa de inversión que genere empleo, y esa tasa de inversión, esa cantidad de inversión no va a ir al país hasta tanto no resolvamos otros problemas, como es el problema de nuestras relaciones comerciales con el exterior, la libertad cambiaria, la supresión de la libertad, la reposición de la libertad cambiaria, la supresión de todo tipo de control de cambio y las modificaciones en algunas leyes que son restrictivas a la creación de la inversión en Venezuela. Una ley de la cual no se habla, pero que está allí presente como una restricción, es la ley del trabajo y las distintas obligaciones que el patrono adquiere en una ley del trabajo. Nuestra ley del trabajo se concibió para una Venezuela con recursos, que podía pagar prestaciones sociales y otros beneficios. Hoy en día ni el fisco nacional ni el sector productivo nacional que queda y que requiere invertir está en condiciones de poder ofrecer esos beneficios sociales como si estuviésemos en un país industrializado, como el caso de Suecia, como el caso de España. No. Lamentablemente tenemos que pasar por un periodo difícil de restricción económica, pero esa restricción económica que la cual vamos a pasar no va a ser jamás peor de lo que tiene ahorita la población, y va a tener la progresividad de la mejora. Es decir, mientras el tiempo pase y somos consistentes, irá mejorando. Es importante que los venezolanos tengan claro que si no hay recursos de capital del exterior que ingresen a Venezuela como inversión, no es posible recuperar el crecimiento económico. Los venezolanos no tienen esas cantidades de dinero que se requiere para la inversión que el país necesita. El país necesita una inversión del orden de los 30, 45 mil millones de dólares al año, y esos recursos tendrán que venir del exterior vía aportes de capital de empresas que consigan que Venezuela es un riesgo aceptable para hacer negocio,
y por supuesto de financiamiento de entes que tendrán que ser en una primera etapa entes multilaterales, es decir, agencias de desarrollo, y en otros casos préstamos de balanzas de pago de asistencia financiera, como son los que otorga el Fondo Monetario para lograr equilibrar la economía. Pero esos préstamos y esos fondos no pueden financiar una fuga de capital, es decir, vamos a llegar dólares y los venezolanos van a estar comprando dólares para sacarlos afuera de esos que llegan. Eso sería pues un error muy grave, y el gobierno tiene que garantizar y el Estado tiene que garantizar que esos fondos que están llegando al país o que van a llegar ahí para inversión se utilicen apropiadamente para lo que fueron. Y yo entiendo que en Venezuela toda esta situación de 20 años de desajuste, más los anteriores que los hubo, ha creado una mentalidad que se dedica al redondearse. ¿Cómo hago yo para invertir hoy 1 para ganarme 2 sin que eso implique un esfuerzo de trabajo y de creatividad y de puesta de riesgo? Y eso es un tema que hay que combatirlo sobre la base de la permanencia de ideas y control, y crear los instrumentos de creabilidad para que la gente sepa que vamos en buen camino. No es posible en Venezuela regresar, como salen muchos filmes en los medios sociales, por ejemplo la Viasa y Viasar de nuevo. Es imposible. Imposible porque Viasa nunca fue una empresa que dio dinero. Viasa existía porque el Estado la subsidiaba, simplemente. Viasa no cobraba el 100% de su pasaje, Viasa cobraba el 30-40% de los pasajes porque había una cantidad de gente que viajaba gratis en Viasa. No voy a decir quiénes, pero es de esos empleados, otras personas, políticos, en general, mucha gente que conseguía no pagar pasajes en Viasa, y por supuesto ese déficit generacional operativo de Viasa lo pagaba el Estado. Igual con otras empresas del Estado. Eso no es posible hoy en Venezuela. Y es necesario entonces que el Estado ponga esas empresas de aviación, de transporte, de producción de bienes, como las de aluminio, como las de electricidad, como las de las empresas de acero, que todavía existen por lo menos los carapachos, las estructuras. Esas empresas hay que ponerlos en manos de gente que diligencia y que maneja esos negocios con el exterior y pongan esas empresas a producir, a generar riqueza. La idea de que Venezuela es un país rico es una idea falsa. Falsa, impuesta por el populismo y por el facilismo que en el pasado se le dijo a la población venezolana. Y cuando hablo del pasado chavista, que Venezuela se ufanaba de ser un país rico, como Chávez lo decía, y nunca le dijo a los venezolanos que Venezuela era un país pobre, aún con el precio del petróleo a $100. Y también en el pasado más lejano sucedía el mismo fenómeno, en el cual la gente pensaba que el país era rico, que éramos la sociedad más rica del mundo. Y por supuesto, cuando nos vamos atrás en la época del general Pérez Jiménez, que era una época de gran progreso económico del país, porque obviamente en esa época el país exportaba el doble de lo que exporta hoy en día el petróleo, y éramos 5 millones de habitantes nada más, de manera que la riqueza que generaba la renta petrolera per cápita era infinitamente superior a la que genera hoy en día. Hoy en día no la hay, pero en el pasado era importante. De modo que el ajuste que hay que hacer es un ajuste a fondo, y es un ajuste que no se puede hacer sin que exista un gran consenso nacional para ello. Y cuando hablo de un consenso nacional, hablo de los factores de opinión y de poder que contribuyan a crear conciencia en la población de la necesidad de un ajuste de la naturaleza y la magnitud que se requiere para el país en las condiciones que está. Todo este tema del déficit fiscal, el déficit fiscal no solamente se elimina disminuyendo costos, disminuyendo gastos, se elimina también generando ingresos. Y no es posible que la gente en Venezuela no siga pagando, no pague los servicios que tenga que pagar al precio que sea. Un ejemplo, la gasolina, por ejemplo. Tengo entendido que hoy en día la gasolina no se está pagando, sino uno le regala algo al que haya gasolinera. En estos días hay una anécdota
de que el gasolinero le dijo, mire, regáleme una arepa cuesta como que es 1 millón de bolívares, algo así. Entonces el señor le regaló la arepa y con eso llenó el tanque de la gasolina. Imagínense el grado de atraso cultural, social que eso significa. Es algo que realmente es vergonzoso para una sociedad como la nuestra. De modo que todos estos servicios públicos, yo sé que el agua es mala, la electricidad es mala, pero para poder invertir en el agua, para poder invertir en la electricidad, para poder invertir en telecomunicaciones, tiene alguien que arriesgue el capital. Y ese capital no lo tiene el Estado porque se lo da el petróleo. Tiene porque tenemos que invitar al capital internacional a que venga para el país para el desarrollo de esa industria. Así como tenemos que aumentar la producción petrolera y recuperar la refinería, tampoco el país tiene ahorro como para lograr ese deseo de aumentar la producción de petróleo. Lamentablemente, por allá por los años 96, 97, cuando se hizo la apertura petrolera, había un horizonte de producción de unos 7 millones de barriles, proceso que se interrumpió de una manera absurda por una enfermedad ideológica que invadió el país y a nuestros gobernantes y a muchos políticos de paso, y ahí estamos como estamos. No tenemos ya esa industria petrolera próspera, bien manejada. Tenemos lo que se dice, incluyo, un carapacho, donde hay una cantidad de gente. La industria petrolera en su mejor época llegó a tener 30.000 empleados en toda una industria que tenía casi 3 millones de barriles de capacidad de refinación y casi 3 millones de barriles de capacidad de producción, con sucursales en el exterior, etc. Bueno, hoy en día la industria petrolera tendrá 180.000 empleados, es decir, tiene casi 2 veces y media lo que teníamos en esa época, que no sé qué harán allí, asistirán, porque la infraestructura está en el suelo. Para el desarrollo de esa infraestructura petrolera también hace falta inversiones de capital que los venezolanos no tienen. No hay recursos de capital para que la industria petrolera logre tener una posición de producción y refinación como llegó a tener en el pasado. Eso significa una inversión, yo estimo que en unos 180.000 millones de dólares en 10 años, porque eso no se puede hacer en 6 meses. Eso es reconstrucción de infraestructura, hay que hacer obras, hay que perforar, todo lo que signifique construcción de infraestructura, y eso toma 8 o 10 años de un trabajo permanente, progresivo, dedicado, bien manejado, sin filtraciones, y cuando hablo sin filtraciones, sin corrupciones, etcétera, de manera que el equipamiento petrolero pueda tener la capacidad de lograr esos niveles de producción. Esos son 10, 15 años que se requieren esas cantidades y darle seguridad jurídica y contractual al capital extranjero que venga. Yo soy partidario de que ese capital extranjero que venga tenga la posibilidad de invitar el capital propio y el poco ahorro que vayamos generando en Venezuela con el tiempo, también el venezolano tenga la oportunidad de comprar acciones de esas compañías petroleras, operadoras, las que sea, y quizás con el tiempo repartir entre muchos la propiedad de las empresas, pero no por una acción expropiatoria, sino que el mismo mercado de capitales, el mismo mercado de negocio haga que la participación venezolana sea la más adecuada a eso. Y así con todos los negocios. De manera que el gran cambio que tenemos que hacer nosotros es pasar de un país con mentalidad no productora a un país con mentalidad productora de bienes y servicios, con ambición de ser rico. Ambición de ser rico produciendo. Hay que recordar 2 países que quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial: Alemania y Japón. Lo primero que hicieron los japoneses y los alemanes es eliminar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fueron derrotadas en Alemania, llevaron a Alemania, Hitler llevó al desastre que era, y en Japón decidió no tener Fuerzas Armadas, tener
policías, etcétera, que tomaran la posición, la ocupación de la seguridad interna, pero no está invirtiendo en tanques de guerra, aviones, etcétera, por nada, porque eso no conduce a nada. De modo que ni siquiera hoy en día Japón y Alemania tienen unas fuerzas armadas significativas, tienen lo mínimo indispensable, pero son países, ambos países, de los más ricos del mundo. Los japoneses no tienen petróleo, no tienen hierro, no tienen hidroelectricidad, no tienen los recursos naturales que Venezuela se ufana de tener, pero tiene japoneses, que es el recurso más importante, japoneses bien educados, bien formados, con disciplina social y con una gran ambición de superación. ¿Qué hay en Alemania? Exactamente lo mismo. Hay alemanes. Los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, pasaron las épocas más vergonzosas, fueron ocupados por dos países, por los rusos y por los americanos. Los rusos con una ocupación severa de castigo de más de 40 años, hasta que por fin se produjo la libertad en la Alemania Oriental, y hoy en día Alemania Oriental está casi al nivel de Alemania Occidental. Hubo un enorme sacrificio que hubo que hacer por parte de los alemanes para que se pudiese invertir en Alemania Oriental y darle a ese sector de la población del país, que era de muy bajo ingreso, hoy en día son gente con mejores ingresos y condiciones de vida. Pero en Alemania no hay petróleo, no hay grandes empresas hidroeléctricas, no hay grandes recursos de suelo, son países que están muy ocupados por la alta densidad de población que tienen, pero tienen alemanes bien formados, educados, con disciplina social y con disciplina y con la cultura suficiente como para asumir la condición de un país desarrollado, de un país industrializado. A nosotros nos falta mucho, pero estas lecciones que estamos sufriendo y estas lecciones que nos están dando el populismo, la irresponsabilidad, la corrupción, la mediocridad, la ignorancia y las falsas ideas como de que somos un país rico, tienen que ser superadas definitivamente para que el país pueda lograr eso, que prospere, que tenga crecimiento económico y que seamos verdaderamente una sociedad moderna como merecemos serla todos. Muchas gracias por haberme escuchado. Buenas tardes.